El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de un movimiento totalitario y nacionalista cuya doctrina recibe el nombre de fascista. Desde 1922 hasta 1943 fue cuando el citado dictador italiano se convirtió en el primer ministro de su país, fecha aquella la última en la cual fue depuesto y posteriormente encarcelado, aunque en prisión estuvo muy poco tiempo, pues recibió la ayuda de la Alemania nazi para escapar de dicho lugar. No obstante, 2 años después, en 1945, moriría tras ser ejecutado. Origen del nazismo. El nazismo nace del fascismo de Mussolini, derrota de Alemania en la Gran Guerra. Los nazis proponen ruptura con la democracia, división de poderes, poder de la raza aria. Se extiende el odio hacia los judíos. Hitler es el máximo representante del nazismo. Alemania se convirtió en el Tercer Reich. Las exigencias del Tratado de Versalles eran el desarme alemán, se abolió el servicio militar, se prohibió poseer una fuerza aérea, pago de reparaciones de la guerra, crisis económica posguerra, crisis económica mundial, década del 30, desempleo, inflación, descontento social. Los nazis llegan al poder en 1933 con Hitler como canciller. Sus objetivos: la formación de un gran imperio, construyendo rápidamente su aparato militar, idea de espacio vital, expansión hacia el este. En 1935 imponen el servicio militar obligatorio, prohibido por el Tratado de Versalles. El Estado alemán aniquiló a 6 millones de judíos, los utilizó como mano de obra esclava, llevó a cabo la matanza organizada y racional, matanza masiva industrial. El franquismo, perpetúa hasta la entrada de los 70, empezó con un régimen fascista con Francisco Franco, Primo de Rivera. Aplicó recursos estratégicos, consiguió que la industria española triplicara su producción y en 1925 terminó con el conflicto de Marruecos. En 1931 se realizaron las elecciones con las cuales pedían que todos fueran iguales ante la ley. Validación del divorcio, voto femenino, servicios públicos, validez del matrimonio civil e inició la guerra civil. Un puñado de militares y otros miembros de la derecha española fundaron el partido fascista Falange Española, liderado por José Antonio Primo de Rivera. Los falangistas iniciaron un levantamiento el 17 de junio de 1936 encabezado por Francisco Franco. El régimen de Francisco Franco, 1939-1975, se caracterizó por la oposición al comunismo y a la democracia, la defensa del tradicionalismo y la unidad de España, también por ser un régimen político totalitario. Inicios del militarismo japonés. Japón a principios de la década de 1930 poseía un sentido de política imperialista, denominado militarismo japonés. Se caracterizaba por un fuerte nacionalismo de corte de dictadura militar, en términos más drásticos, al imperialismo. Su núcleo era el cuerpo militar. Desde antes de principios del siglo XX, los japoneses optaron por una transformación radical, fundamentándose en las reformas Meiji, cuyos desenlaces obtuvieron el crecimiento, el salto al capitalismo. La causa de todo esto era la situación económica. En la China continental había un movimiento antijaponés. En Estados Unidos se discriminaba a los inmigrantes japoneses. Todo el mundo estaba en contra de Japón y debido a esto Japón se encontró en una situación económica muy difícil. Tomaron algunos territorios de Alemania desde el extremo oriente, sin embargo, después de terminada la contienda, los japoneses se sintieron ignorados en el reparto del botín. La Gran Depresión o a las crisis económicas se vio muy marcada y comenzaron a descender considerablemente sus ingresos económicos. Las exportaciones disminuyeron y los precios de algunos productos bajaron. Este periodo llegó a su fin cuando Japón se fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ocupó el territorio e impuso una constitución democrática y puso fin al militarismo.